Estados Unidos deportó a cientos de personas a El Salvador utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma creada en 1798 y que se ha utilizado solo 3 veces en la historia del país, pues está diseñada para ejecutarse en medio de una guerra con otra nación o en medio de una invasión a territorio estadounidense. Y justo es eso lo que argumenta el presidente Donald Trump. En la orden ejecutiva que firmó, asegura que el grupo criminal venezolano Tren de Aragua apoya al gobierno de Nicolás Maduro para perpetrar una invasión a Estados Unidos. Y por eso ordenó detener y expulsar a cualquier venezolano mayor de 14 años y que sea miembro del grupo designado por Washington como terrorista. La deportación de 261 personas coincidió con la sentencia de un juez federal de congelar la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros por no tener sustento legal. Aquí les contamos. Pese a la batalla legal, la administración Trump sigue con su plan de deportaciones. Washington deportó a cientos de presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua a El Salvador el domingo, incluso cuando un juez federal había emitido una orden el sábado que prohíbe temporalmente las deportaciones. Donald Trump eludió una pregunta sobre si su administración violó la orden judicial. Señor presidente, la administración en realidad, hablando de órdenes, violó las del juez Boasberg. Bueno, tendrá que hablar. No sé, tendrá que hablar con los abogados sobre eso. ¿Está planeando hacer más deportaciones? Le puedo decir esto, esta era gente mala. Era un mal grupo de, como lo digo yo, hombres. Las deportaciones se realizaron bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La portavoz de prensa de la Casa Blanca reiteró en su cuenta de X que los vuelos estaban en el aire en el momento del fallo y que la Ley de Enemigos Extranjeros permite acciones especiales. La administración no se negó a cumplir una orden judicial. La orden, que carecía de base legal, se emitió después de que los extranjeros terroristas del Tren de Aragua ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense. La orden escrita y las acciones de la administración no entran en conflicto. Además, como el Tribunal Supremo ha dejado claro en repetidas ocasiones, los tribunales federales generalmente no tienen jurisdicción sobre la gestión de los asuntos exteriores del presidente, sus autoridades en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros y sus poderes fundamentales del artículo 2 para expulsar a los extranjeros terroristas del suelo estadounidense y repeler una invasión declarada. Por su parte, el presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo que los presuntos pandilleros fueron trasladados al Centro de Reclusión del Terrorismo, una megacárcel que puede albergar hasta 40.000 reclusos. La Ley de Enemigos Extranjeros fue conocida por su uso para justificar los campos de internamiento para personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana durante la Segunda Guerra Mundial. Trump puede utilizar una ley para situaciones de guerra y defiende al país ante una invasión, ¿o está adaptando esta ley de enemigos extranjeros para fortalecer su promesa de deportaciones masivas? Lo discutimos en el debate de France 24 hoy. Yo soy María Clara Calle y conmigo está desde Washington Adam Isaacson, director del programa de veeduría de defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. Y en Annapolis, Maryland, se encuentra Arthur Estupiñán, consultor y asesor político y presidente de Estupiñán Group, consultora especializada en relaciones gubernamentales, y fue además portavoz oficial de la exrepresentante republicana Ileana Rovstelin, quien fue presidenta emérita de la Comisión de Asuntos Exteriores. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias a nuestra audiencia por escucharnos, por vernos una vez más y sobre todo por estar conectados a nuestro podcast a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer o TuneIn. Adam Isaacson, bienvenido a este espacio. Comencemos con sus aproximaciones iniciales a qué está pasando en Estados Unidos respecto a la utilización de esta ley. Bueno, lo que sabemos es que 137 personas de los que estaban en los aviones que volaron ese sábado 16 fueron llevados en ese avión bajo la autoridad, supuestamente, del acto de enemigos externos. Y bueno, se supone que son miembros del grupo Tren de Aragua, pero no ha habido ninguna revisión judicial, no ha habido ninguna prueba presentada de que de verdad son miembros de ese grupo. Y como vimos en el caso de Guantánamo, hace un mes, cuando enviaron a varios venezolanos a Guantánamo diciendo que eran criminales entre los peores de los peores, alrededor de la tercera parte de ellos ni siquiera tenía ningún antecedente criminal. Entonces,
hay preocupación de que esa ley especial que está quitando el debido proceso a los migrantes puede estar condenando a cientos de personas a una vida en una prisión medieval de El Salvador sin ni siquiera una oportunidad de defenderse ni hablar con un abogado. Usted afirma entonces que una tercera parte de los deportados no tenía ni siquiera antecedentes penales y que aún así estarán en el centro de confinamiento del terrorismo, la megacárcel que construyó Bukele y que puede albergar hasta 40.000 prisioneros. Arthur Estupiñán, gracias y bienvenido usted también para estar aquí. ¿Coincide usted con Adam cuando dice que una tercera parte de los deportados no tienen nada que ver con el Tren de Aragua ni tienen antecedentes penales? Lamentablemente, yo no conozco el estatus de estos individuos criminales, pero el presidente Trump fue electo para limpiar este país y, como lo hemos visto, para deportar y encarcelar a todos estos monstruos, los miembros de las gangas criminales de Tren de Aragua o ya sea personas de Hamas, los terroristas de Hamas que están fomentando las protestas muchas veces violentas en nuestras universidades. Toda esta gente, todos estos monstruos, ya sea de Venezuela, de Hamas, de otros países que son criminales, el presidente Trump está limpiando de toda la basura que entró a nuestro país por la frontera abierta de Joe Biden. Este país, y ojalá que Europa haga lo mismo, porque ustedes tienen muchos terroristas también que esta invasión a los Estados Unidos, no solamente aquí, pero es en Europa. Así que el presidente Trump y el pueblo americano apoya 100% de eliminar a todos estos individuos o deportarlos de inmediata. Y gracias al presidente Bukele, que ha ofrecido esta ayuda a los Estados Unidos en estos momentos para encarcelar a todos estos monstruos que deben de estar bajo de prisión, no en libertad en los Estados Unidos. Le pido, Arthur, que nos concentremos concretamente en estas deportaciones últimas que hemos visto a El Salvador y por ende que nos concentremos en el Tren de Aragua, que es lo que Trump afirma que son estas personas deportadas que hacen parte del Tren de Aragua. Son criminales. Y no hablemos de Hamas porque se nos sale del tema. Pero Arthur, permítame formularle la siguiente pregunta, Arthur, porque de lo contrario no podemos conversar. Arthur, por favor, permítame, yo le voy a dar la palabra, pero déjeme formularle la pregunta. Lo que le quiero preguntar es ¿cómo afirmar precisamente que estos venezolanos deportados a El Salvador son en efecto miembros del Tren de Aragua, Arthur? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted está de acuerdo que estos individuos del Tren de Aragua deben estar violando y asesinando a las mujeres americanas? Arthur, le formulo la pregunta de nuevo que le había pedido. ¿Cómo comprobar que todas las personas deportadas a El Salvador hacen parte del Tren de Aragua? Bueno, pero ¿quiénes son las personas, los oficiales del gobierno de los Estados Unidos? Yo le voy a creer a una persona que no es un oficial del gobierno de los Estados Unidos. Tendrán la evidencia necesaria. Estos son personas que han asesinado y violado a las mujeres de los Estados Unidos. Están en tráfico humano. Hay 16 operaciones de Tren de Aragua en los Estados Unidos. Es una invasión que el presidente Biden con la señora Harris permitieron por la frontera abierta. La frontera está cerrada con México y estamos tratando de hacer lo mismo con Canadá. El presidente Trump está limpiando este país de toda la basura, de todos los monstruos que entraron en este país. Esa es mi respuesta. Adam, ¿usted está de acuerdo en que en efecto Trump está limpiando de monstruos al país y que todos los miembros y todas las personas deportadas son miembros del Tren de Aragua? Bueno, yo sí voy a contestar su pregunta, aunque mi contraparte no está contestando sus solicitudes de pruebas ni evidencias. No sabemos si son monstruos. De lo que sí sabemos de un caso de un hombre porque tenía un abogado aquí en Los Ángeles. Y ese señor fue un artista que tenía tatuajes, sin ningún antecedente criminal. Y ahora se ve con su cabeza calva en esa cárcel sin haber podido defenderse ante esas acusaciones. El simple hecho de que Donald Trump,
o ese señor Estupiñán, o otro tipo MAGA dice que alguien es un monstruo y un criminal, no hace alguien un criminal. Puede ser que hay gente del Tren de Aragua, gente peligrosa en ese avión, pero no todos, no sabemos, ni siquiera sabemos sus nombres. Y bueno, yo sigo tal vez equivocadamente creyendo que vivimos en una democracia aquí en Estados Unidos, y en una democracia hay transparencia, hay revisión, hay debido proceso, hay la capacidad bajo nuestra Constitución de defenderse ante un juez si es acusado de ser un monstruo, aun si uno no es ciudadano de este país. Y lo que vimos aquí, están buscando agarrar un poder que no les corresponde, y creo que los jueces van a estar de acuerdo. Arthur, usted quiere hacer una réplica, adelante. Sí, sí, por favor. La realidad es que, como mi colega conoce muy bien, el presidente, bajo la Constitución, bajo la seguridad nacional de los Estados Unidos, tiene la autoridad de la Constitución norteamericana a detener y deportar a todos estos individuos que tienen evidencia, no sé cuál es, pero me imagino que el gobierno federal la tiene, para poder deportar a todos estos criminales. Y es inconcebible que mi colega aquí en el programa ve a las madres americanas triste, llorando porque le violaron y le mataron a sus hijas. Por favor. ¿Y cómo es que mi colega aquí tiene la odisea de decir que solamente un caso? Han habido cientos de casos de madres americanas que le han matado y han violado a todos sus niños, a las niñas. Es inconcebible. No sé qué tipo de evidencia que él tenga que no diga eso, pero es algo que el presidente Trump y el pueblo americano apoya. Hay que revolver a todos estos criminales a sus países. Adam, antes de darle el poder de la réplica, quiero sumarle algo a lo que decía Arthur, y es tanto el presidente Donald Trump como el presidente Nayib Bukele están afirmando que fue precisamente por esto que los estadounidenses eligieron a Donald Trump y que él está ejecutando el mandato popular, que es una de las ideas que plantea Arthur. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, primero, decir que a mí no importa el dolor de algunas madres, pues, ¿qué tiene que ver eso? Hay muchas madres de personas inocentes ahora mismo quienes están pidiendo qué pasa con mi hijo que está en una cárcel de que no puede salir. Y Donald Trump fue elegido porque sí había preocupación por desorden en la frontera. Ahora no hay desorden. Nadie votó por otorgarle al presidente de Estados Unidos el poder de decidir sin ninguna revisión, sin ningún debido de defenderse, de tildar a una persona como terrorista y enviarle un cárcel en otro país. Eso sí va a ser impopular en Estados Unidos. Si son terroristas o si son miembros de un grupo armado, pruébelo. Y la única manera que el presidente puede hacerlo sin pruebas es bajo esta ley del año 1798, que dice que solo es aplicable en casos de invasión o incursión armada, que esto obviamente no es. Entonces, hay que ser honestos y no hay que recurrir al dolor de las madres. Por favor. ¿Qué pasó en Es Colorado? Permítame, por favor, Adam, deshonesto. terminar la respuesta a Arthur. Ya lo vamos a escuchar. Adam, adelante. Bueno, es totalmente deshonesto decir que esa gente son migrantes, porque usted no sabe eso, yo no sé eso, y el mismo presidente Trump no sabe eso. Y si nos convertimos en un país donde personas pueden ser acusados sin revisión judicial de ser criminales, bueno, ya somos la Rusia de Vladimir Putin, y yo no quiero vivir en un país así. Y precisamente ante las dudas de cómo pueden ser esos casos individuales, Arthur, esta es la razón por la que un juez congeló la utilización de esta ley durante 14 días. ¿Qué pasó entonces? Que Donald Trump de igual manera expulsó a más de 200 personas utilizando la misma ley que el juez Boasberg ordenó congelar. El juez Boasberg es una persona que fue nombrado por el presidente Obama y que ya tiene precedentes como lo tenía el juez Merchant de Nueva York, que la hija era una activista demócrata ganando millones de dólares para la campaña del presidente Trump.
este juez no tiene ninguna credibilidad, número uno. Número dos, no tiene el standing constitucional bajo esta amenaza. El presidente Trump tiene toda la autoridad y las cortes en su proceso lo van a terminar. Esto es el comienzo de miles de millones de deportados que el presidente Trump y la administración del presidente Trump van a tomar. Y la realidad es que ellos sí tienen armas, que todos lo vimos en la televisión en Colorado. En el estado de Colorado vimos que estos criminales de Tren de Aragua con metralladoras pues pudieron de rehenes a los residentes y también supuestamente le quitaron las uñas, le hicieron todo tipo de tortura a los residentes de Colorado. Es increíble que una persona como mi amigo Adam, inteligente, diga estas barbaridades. Esta gente son criminales y tienen que ser deportados y encarcelados. Y me alegra mucho que el presidente Bukele de El Salvador pues está ayudando a los Estados Unidos en estos momentos para recibir a todos estos criminales. Y es algo positivo, en mi opinión, que el presidente Trump está limpiando las calles de los Estados Unidos. Usted dice que el juez Boasberg no tiene ninguna legitimidad por haber sido postulado por Barack Obama, sin embargo, es juez federal. ¿Está en ese sentido entonces Trump violentando la división de poderes y pasando por encima de las órdenes judiciales, Arthur? Sí. Yo no dije que él no tiene legitimidad porque es un juez nombrado por el presidente Obama. Lo que yo dije es que este juez Boasberg tiene una trayectoria ya anti-Trump y tiene una trayectoria a favor de activismo demócratas. Y él no es el único juez. Los republicanos deben, y me imagino que están trabajando para traer a justicia a todos estos jueces que están interfiriendo con los dictámenes del presidente Trump. En los Estados Unidos, bajo la Constitución norteamericana, los oficiales electos, ya sean el presidente y el Congreso, son los que están encargados de ejecutar las órdenes federales. No es un juez que quiera entorpecer con un proceso legislativo o un proceso ejecutivo del gobierno federal. Y se va a llevar a cabo una revisión de todos estos jueces que están violando la Constitución de los Estados Unidos. El presidente Trump y el Congreso de los Estados Unidos son los que hacen las leyes, no los jueces. ¿Está entonces, Adam, el juez Boasberg entorpeciendo las órdenes ejecutivas de Donald Trump como lo plantea Arthur? Yo dejo de tomar esto en serio. Ustedes están escuchando la nueva voz del autoritarismo estadounidense. El juez Boasberg es un juez profesional que tiene una larga carrera de trabajar temas de seguridad nacional y recurrir a tratar de descalificar un juez y decir que los jueces no tienen el poder de hacer revisión a las actividades de los otros dos ramas del gobierno es ilegítimo, es simplemente ilegítimo. Este caso de todos modos va a ir a la Corte Suprema, de todos modos, y vamos a ver qué decide la Corte Suprema. Pero mientras tanto, Colorado, el mismo alcalde republicano del pueblo en Colorado de que habla mi contraparte, ha dicho que el problema de Tren de Aragua, aunque es un problema, no es tan grave. Entonces, no, tenemos que dejar que nuestro sistema judicial hace y ejerce su poder constitucional de revisión sin hacer descalificaciones irresponsables. Y quiero preguntarle a Adam qué puede ocurrir judicialmente, porque hasta ahora la orden de este juez federal era suspender la orden de Trump de utilizar esta ley de 1798 para deportar a personas alegando la invasión, que más adelante vamos a hablar al respecto, pero el juez cita a una audiencia el 21 de marzo. ¿Esa audiencia sigue en pie con la decisión ejecutiva de incluso mantener en pie la deportación o qué puede pasar? Adam. Bueno, ahora mismo hay una audiencia pasando. Mientras hablamos, están reuniendo para saber más sobre si se violó o no la orden el pasado sábado 16.
de devolver a los aviones. Pero sí, el Departamento de Justicia ya ha puesto su apelación. Entonces, cuando la Corte de Apelaciones recibe ese caso, van a considerarlo. No sé exactamente cuándo será, pero probablemente antes de finales del mes. Y si una parte queda descontento con la apelación, la decisión de la Corte de Apelaciones, va a ir a la Corte Suprema. Y yo anticipo que eso va a pasar en cuestión de semanas por ser un caso de tan alto perfil. Pero sí estamos aproximándonos a una crisis constitucional donde los órdenes de un juez pueden estar siendo ignorados. Y al respecto, ¿usted qué opina, Arthur? ¿Está en efecto Estados Unidos en riesgo de una crisis institucional con este caso? ¿Se violó o no se violó la orden judicial por parte del Ejecutivo? No se violó. El poder está en el Congreso de los Estados Unidos y en el presidente Trump. Ellos están con el Congreso republicano en la Cámara y en el Senado, están limpiando a este país, están ayudando con la economía, educación, etcétera. El pueblo americano quiere este cambio. Y mi amigo Adam lo sabe. Él lo sabe muy bien que el Partido Republicano y el presidente Trump tienen unos índices de aprobación muy por encima de los 50%, y los demócratas no tienen visión, no tienen ningún plan para mejorar a este país. El pueblo americano apoya las acciones del presidente Trump. Esto es el comienzo de la limpieza de tratar de regresar a todos los criminales ilegales en nuestro país. Y lamentablemente el señor Adam no apoya este tipo de limpieza, pero la mayoría del pueblo americano está con Trump y está con el Congreso, y estamos solamente comenzando esta limpieza que lo ha dicho él, lo ha dicho el secretario Rubio, y vamos a ver quién es el que gana, pero el pueblo americano apoya a estas acciones de limpiar, de expulsar a todos estos criminales de nuestro país. Arthur, sin embargo, esto no se trata de la posición personal o de la visión que tenga Adam, sino de lo que él señala de qué está pasando con la justicia en Estados Unidos. Al respecto, usted habla que en el país los poderes son del Ejecutivo, a cargo del presidente Donald Trump, y del Congreso, dominado en su mayoría, tanto en la Cámara como en el Senado, por parte de los republicanos. Sin embargo, la división estatal de las democracias, incluida la de Estados Unidos, contempla 3 ramas del poder: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Está usted diciendo entonces que los jueces que se opongan a las normas del presidente Trump serán eliminados, serán barridos del sistema estadounidense, Arthur? Yo lo que creo, mire, señorita, yo lo que creo es que todos estos jueces que están actuando como activistas demócratas socialistas con la agenda global, no tienen, bajo la Constitución de los Estados Unidos, no tienen la autoridad para detener, entorpecer con el proceso de lo que el presidente Trump fue electo. En los Estados Unidos, los votantes americanos son los que tienen el poder. Las cortes están para interpretar las leyes. Y está bien, él puede hacer cualquier fallo que él quiera, pero la realidad es que hay un proceso en donde se va a llevar a cabo y el Departamento de Justicia lo va a llevar así. Pero en estos momentos, el presidente Trump, lo que yo le quiero tratar de comunicar a usted es que en los Estados Unidos, los votantes americanos son los que tienen la última palabra por sus representantes en el Congreso o en la Casa Blanca. Y el presidente Trump está haciendo lo que él dijo que él iba a hacer. Él va a deportar a todos estos criminales. Cualquier juez puede decir lo que él quiere decir, pero la Constitución está con el presidente Trump. Y al respecto, hablando de normas, esta ley de enemigos extranjeros se utiliza para cuando Estados Unidos está en guerra con otro país o cuando está siendo sometido por otro país a una invasión o bajo la amenaza de estarlo. Esta ley se ha utilizado, como ya lo había dicho anteriormente, en 3 ocasiones. La primera de ellas en 1812, contra personas británicas acusadas por Estados Unidos de servir de espionaje para Reino Unido. Y también se utilizó posteriormente en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial
para poder limitar las acciones de alemanes, japoneses, entre otros, que eran personas de países con los que Estados Unidos estaba en guerra. Adam, bajo esta circunstancia, ¿se puede utilizar la misma ley, sobre todo teniendo en cuenta que la orden ejecutiva firmada por Trump dice que el Tren de Aragua está, y esto lo cito entre comillas, perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos? Bajo ese supuesto entonces de que el Tren de Aragua amenaza con invadir Estados Unidos, ¿se puede utilizar esta ley para deportar a las personas? Obvio que no, estamos hablando de una banda criminal entre muchas bandas criminales de muchos países, incluso domésticas, uno de los menores con presencia en Estados Unidos. Estamos hablando de tal vez 1,000, un poco más que 1,000 miembros en todo el país, que realmente no tiene un enlace claro con el Estado venezolano, aunque ciertamente es tolerado por el Estado venezolano dentro de Venezuela, pero una incursión, algo de la misma seriedad de los casos que usted citó, de las viejas guerras declaradas por el Congreso. No, si eso sirve como un pretexto para usar una ley como la ley de enemigos internos o externos, se puede usar cualquier pretexto para activar leyes de guerra, de emergencia, para acabar con derechos, para atacar a los mismos enemigos políticos del presidente. Y lo estamos escuchando ahora. Estamos escuchando la descalificación de jueces, descalificación del ramo judicial. Alguien aparentemente tiene el derecho de decidir quién es un juez activista y quién es un juez sesgado y quién no, quién es un monstruo y quién es un criminal y quién no. Y de hecho, esos no son poderes que se otorga a nuestra Constitución de decidir esos temas. Se puede argumentar que en tiempos de guerra sí, pero la presencia del Tren de Aragua, un grupo menor venezolano, no satisface ese nivel de calificación. Pero creo que si no existiera el Tren de Aragua, el gobierno de Trump buscaría otro pretexto para agarrar más poder que no le corresponde. Arthur, ya le voy a dar la palabra, pero antes quiero hacerle una pregunta, una contrapregunta a Adam. Usted dice que el Tren de Aragua es un grupo menor que no tiene mucho impacto en Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump incluyó al Tren de Aragua dentro de los 8 grupos narcotraficantes a los que califica como terroristas. ¿Qué entonces responde usted ante esto y cómo un grupo declarado por Washington como terrorista puede ser realmente un grupo menor como usted lo plantea? No entiendo por qué Tren de Aragua y por qué no el Clan del Golfo colombiano que envía toneladas de cocaína a Estados Unidos. ¿Por qué el Tren de Aragua y por qué no Latin Kings, que tiene tanta influencia en los cárceles de Estados Unidos? Yo supongo que tiene algo que ver con el hecho de que han llegado a Estados Unidos 800,000 migrantes venezolanos en los últimos 4 años y quiere tener razones para expulsarlos. Pero no sé exactamente por qué, porque lo que no estamos viendo, sí, estamos viendo prostitución, estamos viendo robos de tiendas, estamos viendo algunos barrios donde tienen una presencia violenta, pero no vemos el nivel de violencia que hemos visto con Mara Salvatrucha o con los cárteles mexicanos. Puede ser que puede llegar a tener más impacto, pero hasta el momento parece más un pretexto que una de las principales amenazas de seguridad que enfrentamos en el hemisferio. Usted plantea entonces que el presidente Trump está utilizando una ley que se ejecutaría bajo tiempos de guerra como pretexto para acabar con los derechos y con los que considera sus enemigos, y que esto está muy ligado con el hecho de que los venezolanos son una de las nacionalidades de mayor migrantes hacia Estados Unidos y que por eso está utilizando esta ley que aplicaría solo para tiempos de guerra. Arthur, ¿es así? ¿Usted está de acuerdo? Oh, no, yo estoy totalmente 100% en desacuerdo con mi amigo Adam. Como todos los demócratas, él es parte de los demócratas, yo estoy seguro, de los demócratas élite, de la élite blanca, demócratas que viven en casas con alarmas, con cámaras, con seguros, con rejas. Pero pregúntele a las víctimas de esas personas, de esos monstruos de Tren de Aragua, si ellos son angelitos,
como lo pinta mi colega Adam aquí en el programa. No dije nada de eso. Estos hombres han yo estado trabajo de nuevo en un centro asesinando, de violando, Adam, por favor, deje hablar a Arthur. incluso con Arthur, el continúa. fentanil que No, está está mintiendo matando sobre mí. a más de 100,000 jóvenes americanos anualmente. Si mi amigo Adam estuviese en un barrio en donde él fuera la víctima de estos criminales del Tren de Aragua, entonces estaría cantando una canción diferente. Pero la realidad es que él, como toda la élite demócrata blanca, vive en unos repartos con rejas y protegido. Pero el pueblo americano está harto y cansado de estos criminales ilegales que están aquí aterrorizando al pueblo trabajador americano, incluso muchos hispanos. Así que por favor, que se quite la venda, mi amigo Adam, que vea la realidad de estos criminales, y por eso es que el pueblo americano está apoyando al presidente Trump, al vicepresidente Vance y a todo el gabinete para limpiar a este país. Gracias a Dios que tenemos un líder como el presidente Trump que está limpiando a los Estados Unidos, que está arreglando todas las crisis que nos dejó la administración demócrata, socialista, globalista del presidente Biden-Harris. Adam, ya le voy a dar el derecho a réplica porque en efecto usted recibió una crítica directa. Pero antes, Arthur, le pido que me responda a mi pregunta. Mi pregunta no es si Donald Trump está limpiando o no Estados Unidos. Usted ya argumenta que sí lo está haciendo. Pero más allá de esto, ¿está utilizando Donald Trump una ley que es para tiempos de guerra para eliminar los derechos de migrantes con el argumento de deportarlos? Pero usted no me ha escuchado lo que yo he dicho. Estamos en una guerra. El Tren de Aragua tiene presencia criminal en 16 países. Si usted ve el mapa de los Estados Unidos, ve que desde Venezuela, de la frontera, fueron a la Florida, a Virginia, a Maryland, a California, a Texas, a Colorado. Es una invasión. Es una invasión de personas que están asesinando a norteamericanos. Es un problema serio. Y el presidente Trump está limpiando este país eso. Adam, ahora sí su réplica. En un estado democrático se puede distinguir entre una guerra y una amenaza criminal. Aquí en los alrededores de Washington, hace 15 años, hubo una fuerte presencia del grupo Mara Salvatrucha, pero la policía, con algunos operativos de inteligencia, identificó los pocos nodos claves en esa red criminal, los detuvo trabajando con la comunidad sin usar fuerza militar, sin hablar de guerra, y ya apenas hay presencia de Mara Salvatrucha en los alrededores de Washington. Pero cuando alguien quiere descalificar y no tiene los argumentos y no puede ganar el debate sobre las evidencias, ¿qué hace? Trata de descalificar de manera racista blanco, la élite blanco, a su contraparte. Yo trabajo en un centro sin fines de lucro. Yo no gano dinero de élite y yo vivo en el puro centro de Washington, en un barrio muy mezclado al lado del pueblo. Entonces, mejor no mentir sobre su contraparte para tratar de ganar un argumento que no puede ganar con hechos. Arthur, y muy brevemente ya para concluir nuestro debate, Arthur, les pido que nos concentremos en una pregunta muy puntual. ¿Qué gana El Salvador recibiendo a estos más de 260 deportados? Muy brevemente, que se nos acaba el tiempo. Arthur. Bueno, es un socio de los más importantes de los Estados Unidos, ayudando a los Estados Unidos a guardar, encarcelar todos estos monstruos, y va a ser un socio importante con los Estados Unidos y con la administración del presidente Trump, que es la economía más grande del mundo. Y concretamente, ¿por qué hacer esta alianza con Washington para recibir deportados en su centro de detención, Adam? Porque creo que está buscando nada más alinearse con Washington para tener menos escrutinio sobre abuso de derechos humanos, sobre corrupción, para mantener su poder. Y también se está construyendo como una red o una asociación de líderes autoritarios en la región, toda la región de América Latina. Y así, haciendo favores, se gana un mejor trato. Nada más eso, es muy transaccional.
Y Arthur, muy brevemente, que lo responde usted a Adam cuando dice que lo que está haciendo El Salvador es blindarse para que Washington no investigue los presuntos abusos de derechos humanos al respecto. El Salvador, el presidente Bukele es un hombre muy inteligente, 96% del pueblo salvadoreño lo apoya porque encarceló a todos estos criminales, la economía está mucho mejor, los niños están bien educados, es como un paraíso. El Salvador, bajo el presidente Bukele, es un paraíso y eso es lo que el presidente Trump quiere hacer, traer la era de oro a los Estados Unidos. Y Adam, muy brevemente, 10 segundos, su réplica. Bueno, estamos hablando realmente de mucho más que el uso de una ley en contra de migrantes. Estamos hablando de cuestiones fundamentales de democracia en América Latina y en nuestro país. Adam Isaacson y Arthur Estupiñán, gracias por estar en el debate de France 24 y gracias también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera, la encargada de los invitados. Ustedes vean más en france24.com.